Lucas 12, comenzando en el versículo 15, no en el 13, en el versículo 15 hasta el versículo 21. Y les dijo: estar atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. También les refirió una parábola diciendo: la tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré, ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo: esto haré: derribaré mis granos y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, tiene muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Padre, gracias de nuevo por la frescura de tu palabra, la profundidad de la misma, su forma inagotable de ser, de existir, y la manera personal como tú la usas para hablarnos a cada uno de nosotros. Una vez más te pedimos que seas con tu siervo al predicarla, de tal forma que tú puedas ser honrado, tu hijo levantado, tu estándar guardado, nuestras vidas cambiadas, nuestros rumbos retomados. Y te lo pedimos para la honra y la gloria de aquel que fue a la cruz y dio su vida por nosotros. Amén. La historia de este hombre, sin lugar a dudas, revela varias cosas con relación a su forma de pensar y de ser. En primer lugar, revela su avaricia, hasta el punto que Cristo introduce la historia diciendo: guardaos de toda forma de avaricia, y pasa a contar la historia de este hombre. La historia también revela no solamente la avaricia del hombre, sino su falso sentido de seguridad. Edificaré más graneros, más grandes, para garantizar mi vida futura. La historia revela también el egocentrismo con el que este hombre vivía, representado por los 12 yo que aparecen en el lenguaje original en la historia tan corta, y 12 mis. 16 veces esta historia se refiere a la primera persona. Y la historia revela también el orgullo y el hedonismo de este hombre, que escuchándose a sí mismo decía: alma, ahora tienes suficiente bienes, come, bebe y diviértete. Y todo eso nosotros podemos palparlo en la historia. Sin lugar a dudas, este orgullo que este hombre tiene, este egocentrismo que lo lleva a pensar que ciertamente él puede construir su propio reino, acumular estas riquezas y confiar en ellas para tener seguridad. Y ese es uno de los problemas de los bienes. Porque en primer lugar, los bienes nos crean un falso sentido de independencia. Construiré más graneros. Los bienes lamentablemente nos encadenan a este mundo. Come, bebe, diviértete, vive el aquí y el ahora. Los bienes nos hacen personas más egoístas. Derribaré, ¿quién? Yo. Construiré, ¿quién? Yo. ¿Para quién? Para mí. Los bienes muchas veces nos vuelven ciegos a nuestro propio materialismo y a nuestra propia vida egocéntrica, que teniendo suficiente para vivir, queremos acumular más aún. Y todo eso nosotros podemos verlo también en la vida de este hombre. Él está teniendo un diálogo consigo mismo. Él se está escuchando a sí mismo y todavía él sigue insatisfecho e infeliz. Y quizás Martin Lloyd-Jones nos da la respuesta de qué es lo que le está pasando a este hombre. En un libro que él escribió titulado Depresión Espiritual, escucha con detalle esta breve observación, pero profunda, incisiva, de Martin Lloyd-Jones. ¿Te has dado cuenta que la mayoría de tu infelicidad en la vida es debida al hecho de que te has estado escuchando a ti mismo en vez de hablarte a ti mismo? Bueno, ¿y qué implica eso? ¿Cuál es la diferencia entre escucharme a mí mismo y hablarme a mí mismo?
Es que nos pasamos la vida escuchando al yo decir, ¿puedes creer lo que te hicieron? ¿Puedes creer con lo que te salió después que hiciste eso? No puedo creer que me hicieron tal y cual cosa. Cuando me digan esto voy a responder aquello. Y nos pasamos la vida escuchando al yo, cuando en realidad lo que debiéramos estar haciendo es hablándole al yo las verdades de la palabra que mi mente conoce y recuerda, pero que el yo se resiste a obedecer. Y debemos decirle al yo, ¿sabes una cosa, yo? Te sientes así, pero eso es tu orgullo. Yo mismo decírselo. ¿Sabes otra cosa, yo? Te sientes inseguro, pero es tu inseguridad la que te hace sentir así, no lo que él o ella dijo o hizo. Yo, ¿sabes una cosa? Es tu vanidad, es tu arrogancia de la vida, es tu rebeldía. Muérete, yo, que eso es parte del hombre viejo, no del hombre nuevo, hecho a semejanza del Hijo. Tenemos demasiado tiempo escuchando al yo cuando debiéramos estar hablándole al yo. Este hombre en la historia debió haberle dicho a ese yo, ¿sabes qué? Quieres acumular más bienes, pero ya tienes suficiente. De hecho, tiene tanto que los graneros que tiene ya no te alcanzan. Este yo debió haberle dicho a este hombre, estás hablando de una manera arrogante, pero no lo podía hacer porque él no conocía a Dios. Y como no conocía a Dios, no conocía las verdades de Dios, que él pudiera hablarle al yo y decir eso. Nuestras maneras de hablarnos a nosotros mismos revelan quiénes somos, para qué vivimos y cómo vivimos. Y si hay algo que tenemos que entender es que esa manera arrogante, orgullosa del yo ser hace que Dios se vuelva contra nosotros. Está en la historia. Este hombre habla de esta manera, alma, come, bebe, diviértete, y Dios se vuelve contra ese hombre, le dice, necio. Este mismo día te será demandada tu alma. Ciertamente la palabra es correcta cuando dice que Dios le da gracia al humilde y se opone al orgulloso. Eso es exactamente lo que esta historia revela. Dios se le ha opuesto a este hombre y le ha llamado necio. Y como hemos dicho en otras ocasiones, una cosa es que Dios te ignore y otra cosa es que Dios se te oponga. Y nuestra arrogancia, nuestro orgullo vuelve a Dios contra nosotros. Este hombre de la historia, de la parábola, no solamente que tenía mucha arrogancia, pero no tenía nada de gratitud. Y esas dos cosas van de la mano. El orgullo y la ingratitud van de la mano. Este hombre, si hubiese tenido gratitud, hubiese dicho, Dios, gracias por los primeros graneros. Si hubiese tenido gratitud y dependencia de Dios, hubiese dicho, Dios, gracias por los primeros graneros, y si es tu voluntad, dame la fuerza, dame la manera de construir los próximos graneros. Pero no, lo que expresa es un sentido de autosuficiencia y de ingratitud, que es la acusación universal de Dios contra el hombre, que no ha sido lo suficientemente grato para con él, y eso es un gran pecado. ¿Qué tan grande es ese pecado? Bueno, yo te voy a decir qué tan grande es con estas palabras que alguien escribió. Todo pecado es un asalto a la santidad de Dios, a la gloria de Dios, a la naturaleza de Dios, a la esencia de Dios y a la ley de Dios. Déjame repetir eso una vez más. Todo pecado es un asalto a la santidad de Dios, a la gloria de Dios, a la naturaleza de Dios, a la esencia de Dios y a la ley de Dios. La ingratitud es ese fruto que crece en la tierra del orgullo. El orgullo es la tierra fértil donde crecen todos los demás pecados. La ingratitud crece en esa tierra fértil, que rehúsa admitir que es dependiente de Dios. Y eso es odioso cuando ocurre en el inconverso, repulsivo cuando ocurre en el Hijo de Dios. Y la realidad es que si somos honestos y la verdad es conocida, todos tenemos una idea sobreinflada de quiénes somos, de nuestros logros, de nuestras habilidades,
Cuando logramos algo, miramos para atrás y creemos que realmente lo hemos logrado nosotros. Queremos el crédito. Si no nos dan el crédito, lo buscamos y lo peleamos. Porque realmente creemos que está en nosotros el lograr lo que logramos. Y quizás si nosotros entendiéramos estas tres cosas, quizás si la pudiéramos entender mejor, no fuéramos tan orgullosos como somos. Y como lo era este hombre en esta parábola. En primer lugar, si entendiéramos nuestra naturaleza pecaminosa y los hábitos pecaminosos que hemos cosechado, que siempre nos dejan cortos de su gloria, quizás fuéramos más humildes. Quizás si entendiéramos mejor la majestad, la grandeza, la santidad de Dios que nos hace sentir tan pequeños, nos hace ver en nuestra propia dimensión, quizás fuéramos menos arrogantes. O quizás si entendiéramos la cruz mejor, que me recuerda que fui yo que clavé al Mesías en ese madero. Y esto último yo creo que nadie lo ha dicho mejor que John Stott en su comentario sobre el libro a los Gálatas, que dice: cada vez que miro la cruz, Cristo parece estar diciendo: yo estoy aquí por ti. Es tu pecado el que llevo. Yo estoy sufriendo tu maldición. Es tu deuda la que estoy pagando. Tu muerte la que estoy muriendo. Y él agrega: nada en todo el universo nos corta tan bajitos como la cruz. Todos nosotros tenemos opiniones sobreinfladas de nosotros mismos, especialmente en autojusticia, hasta que visitamos el lugar llamado el Calvario. Es allí al pie de la cruz que nos encogemos hasta alcanzar nuestro tamaño adecuado. Es la cruz la que me dice quién soy. Es la cruz que interpreta el mundo que yo habito. Es la cruz que transforma mi opinión acerca de los demás. Y es la cruz la que le da propósito a mi vida. Y lamentablemente la mayoría de nosotros no queremos vivir al pie de la cruz, no queremos vivir viendo la cruz y no queremos vivir bajo la sombra de la cruz. Y eso nos hace vivir como vivimos desafortunadamente. Queriendo entonces garantizar nuestro futuro, abrazamos una vida materialista todo el tiempo, dándole gracias a Dios por el materialismo que Él nos ha provisto, cuando en realidad es el materialismo que yo he construido. Decimos una cosa con los labios, demostramos otras cosas con nuestras acciones. Si nuestros hábitos de consumo, como hablamos, son los mismos que del mundo secular, ¿qué diferencia hace la cruz en nuestra vida? ¿Qué diferencia hace la causa de Cristo y su entendimiento en mi vida? Y lamentablemente los líderes de la iglesia hoy en día, que tanto hablan de esta prosperidad falsa, serán acusados o están siendo acusados por Dios de lo mismo que Dios acusó a los pastores de Israel cuando los acusó de haber quebrantado las ovejas y de haber engrosado sus arcas a base de las ovejas. Y ahí está la iglesia hoy en día. Mientras el mensaje antes tenía que ver con ayudar al hombre a entender su necesidad de ser liberado de la esclavitud de su pecado, hoy en día el mensaje es ayudarle al hombre a entender que tiene que liberarse de la esclavitud de la pobreza. Por tanto, en una ocasión el mensaje era santidad, en esta ocasión el mensaje es prosperidad. Pero no bajo la cruz, alejados de la cruz. Y es esa lejanía de la cruz lo que ha producido el estilo de vida de la iglesia actual. Ken Hughes escribió un libro llamado Set Apart, separados, apartados. Y en ese libro él hace el siguiente comentario: no podemos ser como las naciones y al mismo tiempo ser una luz para las naciones. Una iglesia mundana no va a alcanzar el mundo. Si nuestras búsquedas materialistas no son diferentes a la de la cultura general, tendremos poco que decir a la cultura. Si el Evangelio no nos ha salvado de la fuerza de la gravedad del materialismo, si nosotros no nos levantamos por encima del materialismo de la cultura, ¿qué vamos a decirle a la gente de este mundo?
Escucha el comentario final. Si vivimos para las cosas de Sodoma, ¿cómo vamos a apuntar hacia el monte de la salvación? ¡Wow! Si vivimos como este hombre de la parábola para las cosas de Sodoma, el aquí, el ahora, el come, bebe, diviértete, ¿cómo vamos en el nombre de Cristo a apuntar hacia el monte de la salvación? ¡Qué incongruencia! En nuestras palabras, con nuestros estilos de vida. Y es a este hombre entonces de la parábola que Dios le llama necio, y luego como una enseñanza de la historia Cristo le dice, ¿saben una cosa? La vida no consiste en la abundancia de bienes. Y cuando mencionamos eso, dijimos, si la vida no consiste en la abundancia de bienes, ¿en qué realmente consiste la vida? Y dijimos, lo reservamos para el próximo mensaje, y aquí estamos. Tenemos que responder la pregunta a esta afirmación que Cristo hizo. La vida no consiste en la abundancia de bienes. ¿En qué entonces consiste la vida? Los apóstoles, los discípulos debieron haberle hecho esa pregunta, pero no lo hicieron. Pero Cristo nos da la respuesta. Porque la vida no adquiere su dimensión correcta hasta que no es vista desde la perspectiva de la eternidad. Y Cristo dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, el único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Ahora yo tengo la perspectiva correcta y comienzo a entender de qué es que esto se trata. Desafortunadamente la mayoría de los hijos de Dios no han, iba a decir terminado, no han comenzado a entender cuál es el propósito de la vida. Y estamos aquí para recordar que toda la vida ha sido diseñada, toda la vida ha sido diseñada en primer lugar para reflejar a Dios. El universo cuenta la gloria de Dios. Toda la vida ha sido diseñada para glorificar a Dios. Fuimos creados para la alabanza de su gloria. El único propósito exclusivo de mi creación es la alabanza de la gloria de Dios. Toda la vida fue diseñada para conocer a Dios. Escucha a Dios hablando a través de Jeremías. No se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. ¿Tú entiendes eso? La razón de tu creación es la misma razón de la existencia del universo, la gloria de Dios. No hay una sola cosa que haya sido hecho en esta vida que no corresponda al mismo propósito de Dios. No importa si es la creación del hombre, la creación de la mujer, la tenencia de hijos, la tenencia de bienes o la existencia del universo, no importa lo que es, todo corresponde a un solo propósito, la reflexión de la gloria del Dios creador y su glorificación. Si yo no lo entiendo así, no lo puedo vivir de esa manera, y si no lo vivo de esa manera, mi vida está siendo construida en un rumbo equivocado, y estoy cosechando muchas veces las consecuencias de transitar por un camino que Dios no trilló. La vida es una oportunidad única, preciosa, exclusiva, que se me da una vez, para que yo conozca a Dios, el que se gloríe de esto, que me conoce, para que yo conozca a Dios íntimamente, persiga su gloria y en la persecución de su gloria encuentre mi gozo. Esas dos cosas no son antagónicas, al contrario, una es la que produce la segunda. La búsqueda de la gloria de Dios de manera incondicional es la única cosa que puede llenar a la criatura de gozo, porque para eso él o ella fue creada. Y entonces, si no tengo el gozo, ¿qué está ocurriendo? Bueno, es que muchas veces decimos que entendemos que fuimos creados para la gloria de Dios, pero mi vida no lo evidencia.
Y si mi vida no lo evidencia, realmente yo no lo creo. Yo lo afirmo, pero yo no lo creo. Bueno, y entonces, ¿cómo yo sé si estoy viviendo para la gloria de Dios? Déjame darte algunas ideas. No, esta lista no es exhaustiva, son algunas ideas, pinceladas, de qué yo puedo pensar para saber si estoy en el camino correcto. Si tu búsqueda número 1 es el reino de Dios, su crecimiento y su gloria, una de tu búsqueda más importante, no la más importante, tu búsqueda exclusiva en lo que haces en la vida, si es el reino de Dios, su crecimiento y su gloria, tú estás viviendo de la manera correcta. Si estoy dispuesto a hacer el compromiso de honrar su palabra, independientemente del costo, estoy viviendo para su gloria. Si yo estoy dispuesto a ajustar mis expectativas de vida, a renunciar a sueños, agendas, programas, cosas que había planificado, si estoy dispuesto a hacer eso para abrazar la voluntad de Dios, estoy viviendo para su gloria. Si estoy dispuesto a abandonar una vida egoísta, materialista, hedonista, para vivir una vida espiritual, centrada en Dios, divorciada de los placeres de este mundo, para abrazar los deleites de Dios, yo estoy viviendo para su gloria. Déjame repetir esas dos últimas. Si yo estoy dispuesto a abandonar, a renunciar a mis mejores sueños, mis mejores anhelos, mis mejores planes para abrazar la voluntad y a renunciar a una vida materialista centrada en mí mismo para abrazar una vida espiritual centrada en Dios, divorciada de los deleites del mundo, de los placeres del mundo, pero abrazando los deleites de Dios, entonces yo estoy viviendo para su gloria. Y si no es así, yo no quiero ofender a nadie, pero el resto, escúchame, el resto es una vida con apariencia de piedad, pero que carece del poder y de la gracia de Dios. El resto de lo que no corresponde al propósito para el cual yo fui creado, desdice de la esencia, de la naturaleza, del plan de Dios, y por tanto puede tener apariencia de piedad, pero Dios no está en eso, porque Dios está en el propósito para el cual Él me creó. Con frecuencia en consejería tenemos que decirle a la persona que no cree en Dios cuando nos toca hacerla: mira, queremos decirte desde el primer día, nosotros hacemos consejería cristocéntrica. Y es un poco contradictorio darle consejería cristocéntrica a alguien que no ha abrazado a Cristo como Señor y Salvador. Y la razón por la que hacemos esa explicación es porque si tú no vives una vida cristocéntrica, no importa cuántas consejerías tú tengas, nunca podrás encontrar satisfacción en tu vida. Cristo nos dijo: esta es la vida eterna y satisfactoria, que tengan consejeros entre vosotros. Él dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, tú el único y verdadero Dios, y a tu Hijo a quien tú enviaste. Y la única manera de yo estar satisfecho en la vida es viviendo ese propósito. Mira cuál es el problema. Vamos a consejería abrumados, dolidos, heridos, y las heridas son reales, pero el interés es que me alivien el dolor. Y quisiéramos que el consejero me ayudara a tratar con mi dolor. Y Dios dice: no, no es así. Tú tienes que permitir que yo trate contigo en medio del dolor. No es que te ayudemos a tratar con tu dolor, no. Es que te ayudemos a que Dios trate contigo en medio del dolor y deshaga en ti aquellas cosas por las cuales Dios permitió el dolor, que desdicen de su imagen en ti.
Ahora la consejería es más efectiva. Ahora los cambios son más duraderos. Ahora los cambios son más rápidos. ¿Por qué? Porque la perspectiva del consejo es otro completamente diferente al que hemos oído. Lo que ocurre es esto: queremos el calmante que alivia el dolor, pero no la cirugía que lo erradica. ¿Por qué? Porque al final de la historia, ¿sabe qué? Disfrutamos nuestro pecado. Somos como Agustín, el gran teólogo, que en su vida pre-conversión era un hombre muy promiscuo, y él cuenta en su libro Confesiones que él oraba y le decía: Dios, líbrame de esta lujuria, pero no todavía. Y sabes que nosotros no somos tan honestos como él, y mucho menos para ponerlo en un libro que se pueda leer por cientos de años. Pero si la verdad es conocida, muchos de nosotros vamos donde Dios pidiéndole que nos quite eso, pero al final, en realidad, no queremos dejarlo ir. Bueno, y esto, es que yo hacía eso todos los días, ahora solamente una vez por semana, pero estoy mejor, pastor. Y si lo podemos reducir a una vez al mes, por lo menos yo sé que no se ha ido por completo, lo podemos visitar de vez en cuando. Quiero un calmante porque me hace sentir mal, un sedante, un tranquilizante, algo, un paliativo, pero la cirugía, no, porque eso es muy radical. ¿Y qué es entonces lo que queremos? Mira qué es lo que queremos. Déjame darte una idea. Queremos a Dios para protección y el mundo para diversión. Ahí estamos balanceados. Lo mejor de dos mundos: la protección de Dios, el mundo para diversión. Queremos los deleites de Dios cuando estamos en un estudio bíblico, pero los placeres del mundo cuando salimos de él. Queremos la soberanía de Dios para garantía, pero el dinero por si acaso. Queremos santidad. Sí, pero ven acá, tampoco así, no, tampoco para que no me guste el mundo, porque no me voy a volver un radical. Queremos los conciertos cristianos, pero no dejando los seculares. La misma historia, cada vez que viene otro concierto secular. ¿Y qué tiene de malo? Explícame qué tiene de santo. Y entonces hablamos. Afirmamos que la vida no consiste en la abundancia de bienes, pero no dejamos de acumularlos. Y nos da una ansiedad cuando tenemos que compartirlo. Y cuando lo compartimos, mira, te doy estos 5,000 pesos, pero no vaya tú ahora a dárselo a fulano. Ahora queremos controlar lo que regalamos, porque es una cosa tan grande que queremos dárselo a esto, pero que no esté tan lejos como que vaya donde el otro. Si lo vas a dar, no es tuyo, y la persona que lo recibió puede hacer lo que quiera con lo que diste. Pero estamos tan agarrados a eso que quisiéramos controlarlo hasta la tercera y cuarta generación. La mayoría de nosotros no acabamos de entender el propósito de Dios, ni comenzamos a entenderlo. Fuiste creado para desplegar la gloria de Dios. ¿Y sabes qué? ¿Sabes que el privilegio de eso es tan grande que aunque el universo y yo fuimos creados para la misma cosa, reflejar la gloria de Dios, yo puedo hacerlo de una manera que el universo no puede hacerlo, porque Dios me creó para hacerme semejanza de su Hijo, y el universo no puede hacer eso. Tengo el privilegio de los privilegios, el ser tallado por el mejor escultor de toda la historia del universo a la imagen perfecta de su Hijo, para ser coheredero de sus riquezas. Cuando Dios termine de hacer esclavos, termine de pasar a los hombres de esclavos a libres, de individualistas a dependientes de Él, y de rebeldes a adoradores, habremos entendido finalmente el propósito y el significado de la vida. Cuando finalmente Dios termine de pasar hombres esclavos a libres,
individualistas a dependientes de Él y a rebeldes convertidos en adoradores, finalmente habremos comenzado a entender el verdadero propósito y significado de la vida, que no consiste en la abundancia de bienes, como tampoco consiste en comer, beber y divertirse, como Dios le dice al hombre en esta parábola. ¿Y cómo voy a vivir entonces? Escúchame, tu meta, conocer a Dios en la intimidad, en lo privado, para glorificarle en público. Intimar con Dios en tu mundo privado para ir y glorificarle en público. Ahí se resume tu existencia y la mía. Pero esta generación, la generación del siglo XX, puramente materialista, con más cosas que cualquier otra generación, con mejores ingresos que cualquier otra generación, es la generación que continúa diciendo la misma frase que yo comencé a oír a los 7 años y ahora tengo 50 y cada año tenemos más cosas, el nivel de vida demostrado estadísticamente más alto y decimos la misma cosa. La cosa no está buena, no. Y derribamos los graneros y lo hacemos más grandes y más numerosos, pero la cosa no está buena. ¿Sabe cuál es el problema? Que lo que no está bueno es lo que vive aquí adentro. Y por eso el nivel de vida aumenta, las cosas aumentan, la abundancia de cosas a nuestro alrededor aumenta. Y yo sigo diciendo, es que no está bueno, ¿no? El problema soy yo. ¿Recuerdan lo que le conté en una ocasión, o quizá más de una ocasión? De este artículo que sale en uno de los periódicos de London, comentando acerca de la situación de la sociedad, qué es lo que está mal en esta sociedad, cómo andan las cosas. G.K. Chesterton, en una manera muy singular, le escribe, le dice: señor director, lo que está malo con este mundo soy yo, firmado G.K. Chesterton. Eso es. No es el mundo afuera, es el mundo adentro. La vida no consiste en la abundancia de bienes. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y de esa verdad depende tu satisfacción. Bueno, ¿y si no estoy satisfecho? ¿Es un problema? Porque si mi satisfacción depende de que conozca al Padre, el único y verdadero Dios, y a Cristo, a quien Él envió, y yo no estoy satisfecho, como que la conclusión a la que voy arribando, aunque no quiero llegar ahí, es que quizás yo no conozco a Cristo entonces. No, pastor, porque yo hice una profesión de fe hace 15 años. Y el otro dice, no, yo he hecho 5. Pero esa no es mi pregunta. Mi pregunta no es si confesaste a Cristo. Es si le conoces. No, claro que yo le conozco. No, déjame interpretar la pregunta entonces. Lo que yo estoy preguntando cuando hago la interrogante de que se conoce a Cristo es, en primer lugar, si Él es tu fuente de satisfacción. O es lo que tienes, lo que haces, lo que quieres alcanzar, lo que quieres lograr. Lo que yo estoy preguntando, en segundo lugar, es si Él es el primer lugar donde acudes cuando estás en dificultades. Si Él es verdaderamente tu refugio y tu fortaleza. Y finalmente lo que estoy preguntando es si Él es tu pan de vida y su voluntad tu timón. Si Él es lo que te alimenta y su voluntad es tu timón de vida que te dirige en la dirección en que Dios quiere llevarte. Porque no hay manera, hermanos, de que Dios, Cristo, sea mi pan de vida y su voluntad mi timón y que yo pueda estar insatisfecho y sin gozo. Esas dos cosas son antagónicas. Por definición, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Cuando yo la vivo, sabe a buena.
Bueno, ¿y por qué a mí no me sabe a buena? Quizás está viviendo tu propia voluntad y por eso es tan amarga. Quizás tú estás llamando, bueno, esto es la voluntad de Dios, a lo que es la mía. O la estoy viviendo a pesar de mí, a lo Jonás, y eso es amargo. Pero cuando Dios viene a la vida de un hombre y él aprende el secreto de vivir en contentamiento, como dijo el apóstol Pablo, en la abundancia y en la escasez, él no necesita construir más graneros para sentirse seguro y poder decir, ahora descansa. No, él vive descansado en Dios. Él no necesita decir, ahora alma, come, bebe y diviértete, porque él le va a decir a su alma, ahora alma, ten comunión con Dios. En el descanso, quizás de la escasez. Queremos sacar al hombre de la esclavitud, de la pobreza, bajo este nuevo evangelio, para esclavizarlo a la prosperidad. ¡Qué cosa, Al que el Hijo del Hombre hace libre, ese será verdaderamente libre. No tenemos granjas, pero estamos construyendo graneros. Sin lugar a duda. A lo Frank Sinatra, ese gran cantante norteamericano, comenzó a acumular éxito, a acumular dinero, y lo dilapidaba así como entraba, pero aún así acumuló al morir $200 millones, multiplícalo por 35, es una buena cantidad de dinero, en pesos dominicanos. Este hombre, dice su hija Tina, una de 4, yo pensé que papi sabría cuándo parar. Pero aproximándose ya a los 80, siempre decía, no, tengo que hacer más dinero, tengo que garantizar que todo el mundo quede bien. A los 80, dice su hija, al principio yo me quedaba callada, pero luego no pude quedarme callada más porque papi hacía el ridículo con frecuencia y pasaba vergüenza con frecuencia, pero cada vez que hablaba me decía, no, tengo que ganar más dinero. Construyendo graneros, él se murió. Y antes de morirse ya los hijos estaban disputando la herencia. El periódico El Mundo reportó varias veces acerca de eso que pasaba en esa familia tradicional o conocida. A lo Frank Sinatra vivimos. No acabamos de entender que la vida no depende, o mi satisfacción o mi gozo, de alcanzar bienes. Bueno, está bien, pastor, pero tampoco de alcanzar logros, hacer un nombre, construir una fama, alcanzar el éxito. Yo puedo ser altamente exitoso en el mundo y haber fracasado en el reino de los cielos. Yo puedo lograr todas mis metas planificadas a la edad de 20 años, para la edad de 35, 40, y ser un fracasado ante los ojos de Dios. Porque al final de cuentas, cuando a mí se me pase lista, en el día final, cuando todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, como vamos a comparecer, porque la palabra así lo dice, Dios no me va a pedir que rinda un informe de todo lo logrado. En el caso de nosotros los pastores, ¿de cuánta iglesia plantaste? ¿De cuántos mensajes predicaste? ¿A cuánto bautizaste? ¿A cuánto casaste? ¿A cuánto contribuiste a sanar? ¿A cuánto aquello? ¿A cuánto esto? No, a mí no se me va a preguntar sobre eso. A mi lado se pondrá, por así decirlo, una barra donde está todo lo que yo debía haber hecho, de acuerdo a su propósito. De este lado va a aparecer otra barra, de nuevo ilustrándolo, donde se va a poner todo lo que yo hice en relación a todo lo que debía haber hecho, para ver hasta qué altura yo llego. Y ese será el día de gran vergüenza para muchos de nosotros, porque mucho de lo que hice no correspondía a lo que Dios tenía planificado para mi propósito. Y si somos sinceros, muchas veces nos encontramos, más que viviendo la voluntad expresa del Señor, que es buena y que es agradable, nos encontramos en la voluntad permisiva de Dios, que muchas veces sabe amarga. Bueno, pero al final es perfecta, claro, es perfecta y es santa, pero no es lo mismo vivir la voluntad permisiva
de Dios dentro de una ballena y ser vomitado y seguir ahí de manera insatisfecha, predicando el mensaje de Dios insatisfactoriamente en Nínive, que el haber ido lleno del Espíritu Santo, lleno de gozo, de satisfacción, acompañado de Dios, siendo abrazado y aplaudido por Dios. No es lo mismo escuchar a Dios decirle a un Daniel, eres muy amado en el reino de los cielos. Dios le mandó a decir eso a Daniel, que escuchar a Dios decirle a un Jonás, ¿y tienes razón para airarte? No es lo mismo. Voluntad expresa de Dios, voluntad permisiva de Dios. Jonás, Daniel, ambos usados, vivieron de manera diferente. Y yo no creo que Jonás jamás llegó a alcanzar lo que Daniel, Isaías, Jeremías, Ezequiel y muchos otros alcanzaron. Plenitud de gozo en medio de la adversidad. Dios no envió a su Hijo a la cruz a sufrir para que yo no tenga que sufrir. ¿Dónde está eso en la palabra de Dios? Dios envió a su Hijo a la cruz a sufrir para que cuando yo tenga que sufrir, yo pueda hacerlo como Él. ¿Y cómo lo hizo Él? Le glorificó en la cruz. ¿Cómo explica satisfacción clavado en una cruz, traspasado, desnudo, sangrando, en dolor? ¿Cómo explica encontrar satisfacción en esa circunstancia si no es porque estás viviendo el propósito de Dios para el cual tú fuiste nacido? Él nació para ir a la cruz. ¿Y nosotros? Hay una cruz que a mí me toca llevar. El que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz, la cargue y me siga. Hay una cruz hacia la cual yo tengo que caminar. Y todo el tiempo es como que voy caminando y Dios empujándome y nosotros resistiendo el empuje de Dios y Dios diciendo, camine, y yo diciendo, no me empuje, camine, que no me empuje. Y luego decimos, bueno, para la gloria de Dios. No, porque esta es la voluntad de Dios. Yo la acepto. Sea honesto. Y mejor di, la estoy resistiendo. Esta es la voluntad de Dios, pero la estoy resistiendo. Tienes una oportunidad, no vas a tener otra. La oportunidad del día de hoy, cuando pasen las 12 de la noche, se fue. No la volverás a tener. De en este día vivir el propósito de Dios para el cual fuiste creado. Y no habrá otra oportunidad de vivir este día 21 de diciembre de 2008. Una vez. ¿Y es posible que me importe poco eso? Cuando Cristo terminó de vivir, dijo, Padre, gracias porque hice como tú me ordenaste. Mañana en la mañana, cuando te levantes, podemos estar seguros que podamos decir, Señor, ayer yo viví como tú me ordenaste. Señor, yo tengo 20 años hoy, o 30 u 80, y yo he vivido como tú lo ordenaste, o yo he estado construyendo mi propio reino. Queremos prolongar la vida, pero yo no sé para qué. Queremos ocultar la prolongación de la vida y de ahí entonces que nos hacemos todo tipo de cirugías para ocultar los pliegues. Pero se me olvida que una larga vida no es la meta. Que cuando yo suba allá arriba no es preferible oír siervo fiel y bueno que larga vida, viejito, La meta no es alargar la vida, la meta es completar su propósito. En 5 años, en 20 o en 80, no importa cuántos años Dios me haya dado. Lo que yo sé es que todos mis días están contados antes de que uno solo de ellos comenzara a ser.
Salmo 139. Y en ese número de días yo necesito llevar a cabo el propósito de Dios para el cual fui creado. Y la evidencia de que lo estoy viviendo es la plenitud del gozo con la que vivo. La evidencia de que lo estoy viviendo es la plenitud del gozo con el cual vivo o no vivo. Créeme. Y entonces, cuando no lo vivo, ¿qué pasa? Bueno, Dios, en su voluntad perfecta, siendo el Dios que es, Él necesita intervenir de una manera redentora para entonces convertir lágrimas en danza y convertir entonces errores en milagros y desaciertos y desilusiones en testimonios. Pero después de haberla chispoteado por un número de años, yo tengo un testimonio que dar. Yo tenía 20 años viviendo así, viviendo asado. Y hoy Dios me ha convertido y me ha hecho de esta manera. Gloria a Dios, aleluya, amén. Nos regocijamos. Yo me regocijo tanto como cualquiera de ustedes. Pero eso es Dios convirtiendo desaciertos en testimonios. Y errores y pecados convirtiéndolos en milagros. Déjame terminar con esta ilustración de cómo debiéramos nosotros vivir. Al final de la historia, es una ilustración. No te concentres tanto en la teología de la ilustración, sino en el principio que quiero ilustrar. Este hombre, es una historia real, era estudiante de la Universidad de Columbia en Estados Unidos, miembro del equipo de fútbol de la universidad, y él no era muy buen jugador, pero lo ponían a mitad de juego cuando las cosas iban bien y se podían tomar el chance de que él jugara. Pero algo que llamaba la atención de este hombre era con el entusiasmo que él jugaba, y de manera especial con el entusiasmo que él jugaba cuando su padre venía a verlo. Y algo que era todavía mucho más notorio para sus amigos y para el coach es que cuando su padre venía a verlo, antes del juego o después, y frecuentemente antes y después, el hijo y el padre caminaban juntos, se agarraban de la mano ahí pegados y hablaban en secreto el uno al otro. Nadie sabía de qué estaban hablando. Y luego el padre se sentaba a esperar que el hijo jugara. Y eso era muy llamativo. Un día el coach se enteró de que el padre había muerto. Y el joven estaba triste y él se encuentra con él y le dice: joven, me enteré de la muerte de tu padre. ¿Hay algo que yo pueda hacer por ti? Y él le dice: coach, ¿usted cree que me puede poner a abrir en el próximo juego? El coach no cree que eso es una buena idea. Fue un juego sumamente importante para la universidad, pero él había dado su palabra. Y este joven, entusiasmado, siempre tuvo una buena disposición. El resto del equipo tampoco pensó que fue una buena decisión, pero por lo que había ocurrido le dieron la oportunidad. Y ese día él jugó de la manera más extraordinariamente posible. Impresionó a todos. De hecho, él fue el mejor jugador del juego, de ambos equipos. Y el coach estaba sumamente impresionado, lo llamó aparte y le felicita, le abraza y le dice: sabes, ni yo ni el resto del equipo pensamos que era una buena decisión ponerte a abrir, pero oye, lo que quiero preguntarte, ¿qué fue lo que se te entró hoy? Le dice: coach, ¿usted recuerda cuando mi padre venía a verme? Sí. ¿Usted recuerda cuando caminábamos juntos, agarrados y nos hablamos al oído? Sí. Mi padre y yo teníamos un secreto. Él era ciego, pero él venía a verme. Y yo le hablaba del juego,
de cómo era, de cómo había sido. Ya Él murió, Él está en los cielos. Y este era el primer juego donde Él realmente podía verme. Y yo quería jugar para deleitar a mi Padre. Bueno, su teología no es exactamente correcta. Su Padre no podía verle. Pero tu Padre, que está en los cielos, sí puede verte. Y la razón por la que tú debes vivir la vida conforme a su propósito es porque es tu tarea y es tu obligación y debiera ser tu gozo vivir esta vida de una manera que todos los días tú pudieras poner una sonrisa en el rostro de tu Padre en los cielos. Cuando Dios nos ve viviendo, si pudiéramos ver un rostro simbólicamente, ¿cuál sería la expresión de su rostro? Una de gozo y satisfacción, una sonrisa en el rostro diciendo, ahí está mi hijo, de tal palo, tal astilla. El hijo que yo he engendrado por mi espíritu, ahí está glorificándome, ahí está reflejándome, ahí está yo construyendo mi imagen en él. O sería, si ese rostro pudiera ser visto y su rostro pudiera reflejar la emoción del Padre, sería uno de tristeza, sería uno de no lo puedo creer que yo lo haya engendrado. Primero lo creé, se desvió, lo engendré por mi espíritu, lo regeneré, envié a mi hijo, lo di por él, derramó su sangre, está a mi diestra intercediendo por él, y mira cómo está viviendo mi propósito. ¿Cuál sería el rostro del Padre? ¿Cuál sería el corazón del Padre cuando nos mira jugando este juego de la vida para el cual Él nos creó?